Muchos fans de Supernatural temen que la precuela de Winchester cambie completamente la historia, pero ¿qué tan justificados están estos temores? Aquí vamos a analizarlo a fondo. Yo soy Lau y bienvenidos a mi canal. Empecemos por lo básico. The Winchester será la historia de amor jamás contada entre John y Mary Winchester, los padres de nuestros amados personajes Sam y Dean. La historia se sitúa en 1972, cuando Mary, que es una cazadora desde pequeña, considera dejar el negocio por una pérdida de alguien cercano y busca a su padre desaparecido, mientras que John acaba de regresar de la guerra de Vietnam y continúa buscando a su padre, a quien no ha dejado de buscar desde que está pequeño y él desapareció. Nos contarán la historia de cómo se conocieron, en qué circunstancias y cómo lograron salvar el mundo y su amor al mismo tiempo. Esta precuela fue anunciada en junio de 2021. El piloto fue filmado en abril de este año y fue aprobado en mayo para convertirse oficialmente en una serie que se estrenará el próximo otoño. En Estados Unidos será transmitida por el canal de CW, especializado en las series de Warner que son para un público más juvenil. Por ahí mismo transmitieron la serie original de Supernatural. En Latinoamérica, como no tenemos ese canal, posiblemente se estrene por The Warner Channel, que es por donde se han estrenado todas las producciones de Warner, y a streaming probablemente llegará a HBO Max, ojalá simultáneamente, como han hecho con varias series actualmente, así que yo esperaría que con esta sería igual. Los actores que darán vida a John y Mary Winchester serán Drake Rogers y Meg Donnelly respectivamente, y contamos con nuestro amadísimo Jensen Ackles como narrador y productor ejecutivo de esta serie, quien al fundar la productora Chaos Machine Productions junto a su esposa Danielle pensó que sería una genial idea y que a su personaje Dean le gustaría mucho saber sobre el pasado de sus padres y cómo se conocieron. Ahora pasemos a hablar de otro tema, que son los problemas que tienen los fanáticos de Supernatural con esta precuela, porque muchos no quieren que se haga o simplemente no les llama la atención. El primero es que aparentemente va contra el canon, pues que nos dijeron en Supernatural que John apenas se había enterado de lo sobrenatural con la muerte de Mary, y que ahí fue que empezó a meterse al negocio de la casa e involucró a sus hijos en esto, pero que antes no sabía nada. Ese es el principal problema que tienen los fans y que yo veo que repiten y repiten diariamente, pero yo no estoy de acuerdo con esto porque desde la misma serie original podemos ver en algún capítulo que John sí sabía de esos seres sobrenaturales y sí llegó a cazar un poco y se enteró de la vida que llevaba Mary, pero su memoria fue borrada. Así que no veo por qué no le podrían dar una explicación así, igual de sobrenatural, en esta precuela. Tal vez al final que un arcángel les borre la memoria, que hayan viajes en el tiempo involucrados o que se desarrolle en un universo alternativo, o simplemente él sí sabía y le mintió a sus hijos, pues no sería la primera vez que lo hace. Hablando de esto y todas las posibles explicaciones súper razonables que yo le veo y que unos pocos fans también le ven, está el tema de las entrevistas que le han hecho a Jensen últimamente. Todos le preguntan lo mismo, que cómo va a hacer para lidiar con estas incoherencias, para no dañar la historia que ya conocemos, para no cambiarla. Y lo que él siempre ha dicho es que tiene un plan para lograr cumplir el canon, para tocar estos puntos establecidos, de tal forma que la serie sea interesante, que sea sorprendente para los fanáticos, pero que a su vez no cambie lo poco que sabemos de John y Mary. ¿Yo qué pienso? Que hay que confiar en Jensen. Si hay alguien que conoce la serie, que sabe la historia, que le vaya a rendir un homenaje adecuado a esta serie que tanto amamos, yo creo que él es el indicado. Así que yo pienso que hay que confiar en él. Él sabe perfectamente lo que pasó en la serie, sabe perfectamente lo que sabemos de sus padres hasta el momento, y pues yo creo que está en buenas manos. Y él ha repetido varias veces en varias entrevistas que él es consciente de los desafíos que plantea esta serie con esta trama en particular para no dañar la historia y tener contentos a los fanáticos. Y él dice que tiene todo bajo control, que tiene un plan, entonces yo pienso que sí hay que confiar en él. Algo que Jensen también ha dicho cuando le preguntan por esto mismo, que el canon, que la historia, que no sé qué, es que
dice como que bueno, al fin y al cabo es sobrenatural. Y creo que esta frase resume muy bien lo que yo pienso y lo que muchos pensamos. Si en Supernatural le dieron explicaciones completamente locas a muchas cosas, que personajes resucitaban, que otros les borraban la memoria, que viajaban en el tiempo, que otros universos. No veo por qué esta serie no puede tratar lo mismo e inclusive otras cosas que no nos mostraron. Así que por mi parte estoy bastante interesada. Otro punto que incomoda bastante a los fanáticos, el por qué no contrataron a los mismos actores que interpretaron a John y Mary de jóvenes, que serían Matt Cohen y Amy Gumnick. Y pues, a ver chicos, piensen un poco. Ellos interpretaron a las versiones jóvenes de los padres de Sam y Dean hace más de 10 años, creo. En este momento creo que se ven ya muy mayores, y más teniendo en cuenta que la sinopsis nos dice que Mary tenía unos 19 años. Así que obviamente tenían que contratar actores mucho más jovencitos, como que parecieran de esta edad cuando apenas estaban conociendo. La precuela de Winchester, según Jensen, tendrá una nueva estética, pues la serie original tenía una estética como azul gris y fue filmada en Vancouver. Mientras que esta nueva serie será filmada en New Orleans y le darán un toque como más ámbar, como más cálido, y fue filmada allí en lugar de la locación original para darle un toque diferente, ya que las épocas son muy diferentes, como para que no se sienta igual. Otra queja muy grande que presentan muchos fanáticos es que según el tráiler parece que fuera dirigida a un público juvenil, y pues yo digo, sí, totalmente. O sea, si va por The CW, se sabe que será para un público juvenil, y yo personalmente no tengo ningún inconveniente con eso. De hecho, Supernatural también estaba completamente dirigida a un público juvenil cuando salió. Lo que pasa es que muchos fans crecieron viéndola durante las 15 temporadas y en este momento ya son adultos y ya tal vez les gustaría ver cosas más de adultos. Los mismos Jensen y Daniel en una entrevista dijeron que esperan que les llame mucho la atención tanto a los fans antiguos como a los nuevos fans, y para mí esto es algo muy positivo. Pues se ve que quieren ampliar la audiencia y traer más fans hacia la serie original y hacia las posibles series derivadas que saquen si esta tiene éxito, así que esperemos que sí. Otra pista muy grande que nos dijeron de que sí es para un público juvenil es que al hablar de esta estética nueva que va a tener la serie, que va a estar ambientada en los 70s, que va a ser más vintage, pues dijeron que la música iba a jugar un papel muy importante, y esta noticia a mí me emocionó demasiado. Pues va a ser igual que en Supernatural, que la música se sentía como un personaje más. El tema es que dijeron que el objetivo de ellos era introducir a los jóvenes a la buena música, así que de esto podemos deducir que están pensando más que todo en los jóvenes al hacer esta serie. Y esto para mí no tiene nada de malo, pues sin mentirles, yo me veo a por allá los 50, 80 años todavía viendo cosas de adolescentes, así que por mí no hay ningún problema. Y una pequeña luz de esperanza para aquellos fanáticos que están indecisos, que no saben si verla o no verla, si emocionarse o no. El mismo Jensen habló de la posibilidad de tener actores o personajes antiguos en esta nueva serie. Habló tanto de la posibilidad de traer los actores originales como de traerlos en una versión más joven, o sea, otros actores, pero que sean los mismos personajes para conocer más de su historia. Ahora sí, pasemos al análisis del tráiler. Para mí, lo más emocionante de todo el tráiler, sin mentirles, es ver a Dean en pantalla, a nuestro Jensen papacito Ackles. Y es que yo no lo esperaba y nadie lo esperaba, pues hasta el momento solo nos habían anunciado que Dean iba a ser el narrador, y aunque yo estaba obviamente muy emocionada de escuchar esta sexy voz, sentía como que me faltaba algo, como que ay, qué lástima que no va a salir, excepto que sí va a salir. Así sean cameos de 2 o 3 segundos, pues a mí me emocionó mucho y supongo que a mucha gente también. Algo que me genera bastante curiosidad es en qué momento de la serie se ubica esto. Pues no pudo haber sido después, porque ya sabemos el trágico final que tuvo nuestro amado personaje, y tampoco pudo haber sido mucho antes por las ajetreadas vidas que llevaban Sam y Dean durante todas las 15 temporadas. No creo que hayan tenido mucho tiempo
como de ponerse a investigar qué era lo que hacían sus padres de jóvenes. Mi mejor apuesta es que esto se dio entre el penúltimo y último capítulo de la serie, porque supuestamente ahí pasaron varios meses o años, no sé cuánto, pero hubo como una brecha de tiempo ahí en la que no tenían como muchas cosas que hacer, pues sí tenían porque igual estaban cazando, pero no tenían amenazas de nivel cósmico como arcángeles, ni demonios, ni nada de esto. Así que mi mejor apuesta es esa, que se dio entre el capítulo 19 y 20 de la última temporada. Tal vez me equivoque. El siguiente fragmento del tráiler me pareció muy interesante. La frase de si los unió la casa o algo más, al mismo tiempo que muestran en pantalla el libro de los hombres de letras. Así que obviamente en esta serie nos van a dar mucha más información y mucho contexto sobre esta organización, y esto a mí me parece muy interesante. Porque a pesar de que los chicos en la serie original se establecieron en el búnker de los hombres de letras, pues nunca supimos mucho de la historia de ellos, solamente cómo murieron trágicamente y algunas cositas sueltas, pero no toda la historia, y yo creo que aquí nos la van a mostrar, espero. Bueno, una pequeña, muy grande incoherencia a la cual yo no le encuentro explicación aún, es que ellos supuestamente cuando estaban jóvenes no sabían nada de demonios. Estoy segura de que Jensen le va a encontrar una explicación a esto, así sea muy loca, muy sobrenatural, pero explicación al fin y al cabo. En este otro fragmento del tráiler podemos ver que sí, que la serie sí va a tener un tono bastante cómico y juvenil, pero como ya les dije, para mí esto no es necesariamente algo malo, aunque cada quien es libre de ver lo que quiera ver. Algo que creo que también emocionó a todo el mundo, aunque para mí no necesariamente significa algo, tal vez metieron eso ahí de relleno o simplemente para generar hype a los fans, es que si miran con atención, aparece el clip de la entrada de Castiel en la serie original. ¿Qué pretendían con esto? No lo sé. Como les dije, tal vez simplemente era un relleno para generar hype con respecto a esta serie, pero tal vez significa algo más. Ojalá signifique que van a aparecer ángeles o que va a aparecer el mismo Castiel. Muchos dicen que esa sería otra nueva incoherencia, que porque el recipiente que era Jimmy Novak no había nacido en esa época o era muy pequeño. Lo mismo, viajes en el tiempo. El mismo Castiel inclusive ha viajado en el tiempo varias veces, así que no veo por qué este no podría ser otro viaje en el tiempo. Y otra pequeña cosa que genera emoción a los fanáticos es la aparición de la famosa frase Saving People, Hunting Things. La famosa frase de nuestro amado Dean Winchester en el primer episodio de la serie. Y me parece genial este guiño a Dean. Para concluir, otra parte de tranquilidad de parte de Jensen, y es que cuando le han preguntado, él ha dicho que sí planea seguir la mitología establecida, que no es una tarea fácil, pero que lo están intentando, y que él no estaba listo para dejar Supernatural, y creo que a muchos fans nos pasa igual, y quisiéramos ver todas las series derivadas. Lastimosamente, algunas como Bloodlines o Wayward Sisters no lograron ver la luz, pero el hecho de que The Winchesters sí vea la luz, pues creo que es algo muy positivo y que todos deberíamos al menos darle la oportunidad y no estar como con esa vibra negativa de que no, pero es que la historia, que es que el canon, que lo van a dañar, que es la menos interesante. O sea, métanse en la cabeza que simplemente es sobrenatural. Ustedes saben que aquí, que en este universo pueden haber infinitas explicaciones para todo. Y me parece que sí es algo con lo que podemos quedar conformes, pero solo el tiempo lo dirá. Y eso fue todo por este video. Gracias por verlo hasta el final. Dale like si te gustó y suscríbete para más videos de tus series favoritas.